Durante el análisis del parcial, planteé crear 4 clases: la clase cañón, rango de daño, proyectil y proyectil gráfico. Con el desarrollo del código, descarto la clase rango de cañón porque puedo manejarla desde la clase cañón y con un identificador. Para la clase cañón tengo la posición inicial en X, la altura, la distancia, el rango de daño y un método que es el constructor, además un pointer y un bounding red. Para la de rango de daño también tengo la posición inicial en X y Y, el rango de daño, la distancia y el radio, que es el cálculo del rango de daño con la distancia. Entonces, por eso decidí unir esa clase. En la de proyectil, creo los atributos de posición X, Y, todo lo necesario para realizar y darle un movimiento parabólico al proyectil. Además, creo el constructor que me recibe la posición en X, Y, el ángulo y la velocidad, el destructor, una actualizar posición para calcular la posición de la bala, calcular velocidad y todos los get y set necesarios. Y un proyectil gráfico, que es la clase encargada de graficar la bala. Entonces ya aquí desarrollo la clase cañón, el proyectil y proyectil gráfico. Le doy los atributos, que serían las posiciones iniciales, la distancia, el identificador. Creo los métodos y ya dentro del constructor lo que hago es, dependiendo del identificador, defino su radio. Ya que si por ejemplo es un cañón, le doy un radio pequeño, y si es un rango de daño, lo que hago es multiplicar el rango dado por la distancia, que ya me daría un círculo más grande, pues de acuerdo a la distancia. Ya le doy la posición en X y Y. Para el cañón ofensivo lo que hago es definirla en un comienzo, definirle de una vez la posición en X. Con el pointer y el identificador le doy ciertos colores a cada uno de los rangos de daño y desarrollo los get y los set. Para el proyectil lo que hago es definir los atributos, el constructor, el destructor, el actualizar posición, calcular la velocidad y todos los get y set necesarios. Entonces ya dentro del punto CPP, entonces le asigno cada uno de los valores a cada uno de los atributos, el destructor. Entonces ya estas serían las ecuaciones de movimiento parabólico para calcular la velocidad, que sería la velocidad en X y Y, el ángulo y el vector velocidad, y para calcular la posición en X y Y desarrollo los otros get y set. Para el proyectil gráfico lo que hago es crear una instancia de la clase bala, el ID y la distancia. El constructor, el destructor, el bounding ray, el pointer para graficarlo, el actualizar para actualizar la posición de la bala. Entonces ya lo que hago en el punto CPP es en el constructor, pues de acuerdo al identificador, defino a qué cañón pertenece la bala, además de que le defino el rango de daño de la bala, ya que si es ofensiva tiene un rango de daño, si es defensiva tiene otro rango de daño, o en el caso particular del punto 5, la bala ofensiva-defensiva tiene un rango de daño específico. Entonces ya en el actualizar lo que hago es actualizar la posición de la bala. Este V-limit se lo paso como para definir el piso y organizar el eje coordenado. Ya para el painter, pues en el caso particular para darle colores, lo hago con el identificador. En el main window lo que hago es hacer unos public slots, que serán unos métodos que se manejarán con el timer. El move es un método que permite la actualización de la posición de las balas, y la ruta es para graficar la trayectoria de estas balas. Private slots, que son los botones para cada una de las simulaciones.
y el botón iniciar simulación, creo la escena, creo los métodos para la simulación, una creación de cañones para ahorrar la creación de cañones, sino que simplemente llamar el método, un impacto que es la fórmula de la distancia, me retorna true si es menor al rango y me retorna false si no lo es, para definir si hay un impacto o no. Un float, un punto que funciona como semilla, un h-limit, un b-limit para configurar la escena, dos timer, el timer es para el movimiento de las balas, el camino para la trayectoria, una lista de cañones para manejar cañones y rangos de daño, de proyectil gráfico, llama proyectiles, que sería la lista de balas, y una lista de respaldo que es para la trayectoria. Ya en el main window lo que hago en un comienzo es configurar la escena, le doy las dimensiones a la escena, escondo algunos botones que no quiero que sean en un comienzo, configuro los timers, el destructor del main window, el método de impacto, que es la fórmula del cálculo, el cálculo de la distancia, el disparo ofensivo, defino aquí en un comienzo unas variables para poder calcular la posición en X y Y, la velocidad, entonces comienzo en un for a recorrer distintos ángulos y distintas velocidades iniciales para ver en cuál de ellas impacta con el cañón defensivo. Entonces ya aquí voy calculando en cierto instante de tiempo t, y aquí hago la verificación de si colisiona o no. Si colisiona, entonces él crea la bala en conjunto con su rango de daño y la añade a escena. Dado el caso de que la simulación no tenga las tres opciones de disparo, lo que hace es imprimir un mensaje que le dice al usuario que no se obtuvieron esas tres posibilidades de disparo. Para el cañón defensivo es lo mismo, sin embargo el ángulo se cambia porque ya se dispara en distintos sentidos. Entonces ya sería el ángulo más 90. Se crean las mismas variables, se calcula la velocidad en X y Y, se calcula la posición con ese ángulo y con esa velocidad, se verifica el impacto, si impactó, si esto es verdadero, entonces lo que hace es crear el proyectil en conjunto con su rango de daño, y si no, sigue iterando hasta que se acaben los force. Dado el caso de que no consiga los tres disparos, vuelve a imprimir un mensaje. En el disparo defensivo 2, que es el punto 3, lo que hace es recibir el ángulo ofensivo y la velocidad inicial ofensiva del disparo ya efectuado, crea unas variables para hacer la verificación tanto del disparo ofensivo como el defensivo para hacer las comparaciones, calcula la velocidad del disparo ofensivo ya efectuado, se crea una entero time para evaluar con el retraso. Entonces se empiezan a iterar los ciclos, se inicializan las variables en cero, ya después en este for, que es, en el cual va cambiando el tiempo, se hace el cálculo de en qué momento de la posición en X y Y de cada una de las balas. Ya este for auxiliar lo que nos permite es verificar si hay un instante de tiempo diferente al que estamos calculando, en el cual la bala pasa por esa trayectoria, lo que significaría que no podemos hacer, de que no nos sirve ese disparo. Dado el caso de que esto sea falso, entonces lo que hacemos es verificar si esta distancia es menor al rango, la distancia entre las dos balas es menor al rango, y si eso es verdadero, entonces se crean los dos proyectiles. En el punto 4 se hace lo mismo, solamente se le agrega esta verificación, que lo que permite es no comprometer la integridad del cañón ofensivo. Entonces ya aquí verifica si ese disparo que vamos a efectuar está cerca o está dentro del rango de daño del cañón ofensivo, entonces no se descarta como disparo. En el punto 5 tomo como base el punto 4, sin embargo
Hago otras dos variables más de X2 y Y2 para calcular la posición del disparo defensivo ya efectuado. Lo hago con el retraso, sin embargo este punto no funcionó. La idea obviamente era que se calculara, se hiciera la verificación. Por ejemplo, en algún instante de tiempo, si ya no habían colisionado los dos, los dos proyectiles, todavía teníamos la oportunidad de hacer el disparo, entonces verificamos con el auxiliar si de pronto en algún otro punto de tiempo estaba llegando a esa trayectoria, por lo cual no nos serviría, y si eso era falso, entonces lo que hacíamos era verificar si el disparo se podía efectuar en ese momento, y si no, continuamos con los ciclos. Este de creación cañones, en el que crea los cañones con los respectivos datos dados por la simulación. El move, que es para mover los proyectiles. El punto 1, que lo que hace es limpiar la escena, los cañones, la lista de cañones, muestra un mensaje en pantalla, crea los cañones, muestra el botón inicial y pone la semilla en el punto 1. Eso se hace en el resto de puntos, cambiando obviamente la semilla para poder manejarla en el botón de inicio, que esconderíamos el botón, y dependiendo de la semilla, entonces lo que hacemos es invocar a cada uno de los métodos de la simulación. Iniciamos los timers para las balas, limpiamos los double spin bobs y iniciamos también el timer de la trayectoria. La simulación del punto 1 en Y100, 600, por ejemplo, 300.1. Entonces nos muestra el mensaje. Iniciar simulación. Aquí se muestran los misiles, pues las balas con su respectiva trayectoria. Para el punto 2 aquí le daríamos los datos: 200, 500, 400, punto 2. Entonces aquí mostraría el mensaje, iniciar la simulación. Cuando no se encuentran los 3 disparos, aquí falta un poco de precisión en las fórmulas, no. Para el punto 3 tenemos 50, 500, 300, punto 3. Entonces aquí ya nos muestra el mensaje, nos aparecen los double spin bobs del ángulo ofensivo ya efectuado. Entonces sería el ángulo 45, la velocidad 100. Entonces vamos en iniciar simulación. Entonces nos dice que nos encontramos los 3 disparos, pero aquí genera un disparo en el cual se puede ver aquí la colisión. Para el punto 4, 50, 500, 300, con un ángulo de 45, 110 para el punto 4. Ya aquí me crea las dos posibilidades de disparo, que se puede ver en la trayectoria que impactan, y ya.